La idea y la metodología de este diplomado es principalmente esta, que conocemos sobre las demandas cotidianas que luego existen en nuestro desarrollo profesional como educadores o todo esto que atañe a nuestra persona, donde pues tenemos una vida con muchas actividades y luego se nos dificulta pues estarnos capacitando, estar aprendiendo, desarrollando nuevos temas. Entonces la metodología de este diplomado es precisamente darles la oportunidad de que en sus momentos puedan ingresar a las clases, que si lo hacen en vivo, pues es mucho mejor porque luego aquí podemos externar alguna duda, algún comentario y pues esto enriquece. En algunas otras clases me ha tocado maestros o maestras, padres de familia también, que nos comentan sus experiencias tanto en el ámbito personal, en la crianza de sus hijos, como experiencias en su desarrollo profesional. Y entonces, al empatar estos acontecimientos cotidianos con la metodología o con los temas que estamos viendo aquí, pues estos conceptos son interiorizados con mayor profundidad y entonces podemos generar ahí mejores resultados, no solo en el ámbito profesional, sino en el desarrollo personal. Entonces, la idea de estar grabando estas clases, pues es también que posteriormente, en sus momentos, en esos 15 media hora que tengan por ahí libre o que programen también, que es lo ideal, programen sus tiempos para que posteriormente puedan entrar a las clases en vivo y también pues tengan esta opción de retomarlas en el momento que pues mejor se les acomode a sus tiempos. Bueno, pues ya empiezan ahí a ingresar algunos compañeros. Las sugerencias, como siempre, antes de iniciar nuestras clases, vamos a tratar de poner ahí nuestros celulares en silencio. Em, Ideal, ¿verdad? Que hayas hecho planes para que por lo menos una hora y media, 2 horas puedas estar en la clase. Te recomiendo que tengas a tu lado pues algo rico que estés disfrutando, un cafecito helado, un café caliente o lo que gustes, nada más que sea algo que te guste, eh, que una bebida que te guste para que disfrutes también. Hay que asociar este proceso de aprendizaje con algo agradable, con lo que estamos disfrutando, ya que pues nuestro cerebro es algo caprichoso, ¿verdad? También. Y también se dice que cuando nosotros estudiamos o cuando estamos sumergidos en una actividad intelectual que nos demanda de atención, pues nuestro cerebro suele ser algo renuente porque está gastando bastante energía y entonces necesita tener estos pequeños shots de dopamina o de entretenimiento para que nuestro cerebro, nuestra atención y nuestra concentración pues sea un poco más fuerte en estos aspectos. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos, ya me conocen, ya hemos estado llevando algunas clases. Mi nombre es Melesio Mares, soy el instructor de este diplomado y los que ya han entrado a clases en vivo, pues van a identificar que también tenemos la misma metodología que en nuestras clases ya grabadas y regularmente inicio con una diapositiva. Bueno, aquí les voy a compartir pantalla para iniciar la clase. Me dicen por ahí en el chat si se está viendo la clase, si están viendo la pantalla. Perfecto, Pamela, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos de nuevo al Diplomado Neuroaprendizaje y Arteterapia en el aula, explorando el cerebro artista en la educación. Estamos ya en nuestra cuarta clase, donde cada 8 días nos estamos reuniendo con un tema nuevo. Estos temas han estado
si ustedes, por ejemplo, se van al banner donde dice sesiones en vivo, ahí posiblemente vas a ver que ya está una clase 4. Esa clase 4 pues pertenece precisamente a otra generación que la tomó en su momento. Tú puedes decir, bueno, pues las clases se repiten, son los mismos. Bueno, con el paso del tiempo, eh, con el paso de generaciones, por ejemplo, esta misma clase que está probablemente ahí en el banner de clases en vivo, pues es muy parecida porque son temas que obviamente se están viendo en el diplomado. Sin embargo, pues se va engrosando, hay nuevo contenido, se va actualizando, se van haciendo mejoras puesto pues que siempre, ¿verdad? Tenemos que buscar este progreso, esta mejoría y obviamente con el objetivo principal de que este contenido cada vez se enriquezca y que sea de mayor utilidad para ustedes. Así es que bueno, después de esta breve introducción, vamos a entrar a esta clase llamada neuroaprendizaje, plasticidad cerebral y arteterapia en el aula. ¿Cómo vamos a poder conjugar todos estos elementos? Y como ya saben, acostumbro siempre dar los primeros minutos de agradecimiento a todos los participantes en este diplomado, las personas que están detrás de cámara que ustedes no ven, pero que son elementos muy importantes para que un proyecto educativo siga funcionando. No me las quiero dar de mártire, ni de sufrido, ni de víctima, pero créanme que mm, vender educación, aunque se oía, a mí no me gusta la palabra vender, pero el que una persona se decante por capacitarse, por buscar nuevos contenidos educativos, requiere que nosotros, la parte que quiere llevar este contenido, pues mucho trabajo, mucho estudio, mucho marketing, bastante inversión y sobre todo buscar que el contenido sea de calidad. Entonces, atrás de cámara están todos mis compañeros que en este momento están trabajando en este proyecto que es Miriam Cano, Carla Ogaz, Marisela Jiménez, Ivonne Escárcega, Lady Vaca, Paola Orpineda, Rosa Villalobos y Jaime Villalobos, personas que han estado contribuyendo directamente en este proyecto. Y que pues, como luego dicen, ¿verdad? Si quieres llegar rápido, puedes ir tú solo, pero si quieres llegar lejos, pues tienes que buscar con quién, buscar a tu equipo, buscar a tu manada, personas que coincidan con tu misma visión, con tus mismos ideales, valores, y así pues construir lo que es tu proyecto de vida. Todos los días estamos viviendo en nuestro proyecto de vida, lo que hacemos cotidianamente, si te dedicas a la educación, si eres un profesional de la educación, si eres un profesional de la salud o de la educación, o simplemente como padre de familia, las actividades que tenemos todos los días contribuyen a nuestro proyecto de vida. Y si esas cosas que hacemos todos los días están alineadas a nuestra persona, pues yo creo que ahí se da ese punto interesante entre pasarla bien en la vida, ser felices, y es algo que pues yo les comparto también de manera personal. A mí me encanta estar dando estos contenidos. De manera presencial es lo que más me gusta, ¿verdad? Pero hay que aprovechar también la tecnología en todas sus oportunidades y por eso estamos ahora haciendo este proceso de educación a distancia. Algo de mi historia, a lo mejor muchos de ustedes ya la saben, si ya han entrado a las clases, seguramente han visto esta línea del tiempo, pero para mí es importante eh, que periódicamente, que regularmente estarles compartiendo esto, porque para mí es como mi respaldo para decirte el por qué estoy haciendo lo que hago, de dónde salió, que no es un proyecto que se hizo de la noche a la mañana, que hubo bastante tiempo atrás y que en este tiempo pues también hemos estado creciendo. La historia de esto, no quiero sonar muy monótono, puesto que ya muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, pero todo empezó pues cuando recién egresas, que tienes esos fantasmas, esas dudas, esos problemas existenciales, el síndrome del impostor. ¿Quién no recuerda cuando recién egresó? Cuando esas preguntas te dicen si en realidad eres bueno, si a lo mejor será que si tienes todas las capacidades para ser un buen profesional en la educación o en la salud emocional.
Y bueno, lo que yo encontré como antídoto ante em, ante esas rumiaciones mentales que uno mismo genera, pues es el encontrar de nuevo a esas personas que tienen tu misma visión. Y en ese proceso, pues conocí personas muy interesantes. Una de ellas fue la persona que me dio la oportunidad de trabajar en el DIF por casi un año, cerca de 9, 10 meses estuve trabajando en el DIF de mi ciudad. Y voy a recordar, nunca me voy a olvidar de la primera persona que atendí en el consultorio, la primera persona con la que yo iba a estar en un consultorio y que ahora no sentía un compromiso de sacar una buena calificación como antes era en mi carrera, sino que ahora sentía un compromiso muy humano, el que una persona mm, llegue a tu consultorio con esa esperanza de encontrar una respuesta para mejorar algún aspecto de su vida. Y durante ese proceso tuve una estadística interesante. La mayoría de las personas que van al DIF suelen ser madres de familia que tienen problemas principalmente con sus hijos en el sentido de la crianza, problemas de conducta, problemas de aprendizaje. Y de ahí pues empieza a haber este interés, este acercamiento hacia conocer más, ¿verdad?, sobre la psicología dentro de la educación. Posteriormente, nuestro director, el que me dio la oportunidad de trabajar en el DIF, nos abrió una convocatoria para entrar a un programa llamado PRONAPRED. No sé si lo hayan escuchado anteriormente, pero en este programa se trataba de visitar diferentes escuelas de la ciudad y era un proyecto bastante interesante porque no era nada más visitarlo una vez a las semanas, una vez o un rango muy corto, sino que en realidad este proyecto era sostenido en el tiempo. Era un proyecto que regularmente se estaba visitando la escuela, se estaba dando todo un seguimiento incluso por semestres o por ciclos escolares y el contraste que encontraba yo en estos procesos era de que muchos programas del gobierno tenían esa muy buena intención de dar contenidos, pero no sabían cómo. Y te comento que a mí se me daba un retroproyector y una memoria con los temas que tenía que darles a los alumnos. Con mi formación, tanto como en el aspecto del desarrollo psicológico como psicólogo y también como apasionado de las neurociencias, pues yo sabía que eso iba a ser una tortura para los alumnos. Entonces, buscaba dinámicas, buscaba actividades, buscaba algo para tenerlos concentrados, entretenidos y eso pues fue el arte. Aunque yo tenía esa noción del arte, posteriormente, ahí en esa misma etapa conocí a un gran amigo que se llamaba Leopoldo Medina y Leopoldo Medina pues nos dio, Leopoldo Medina fue uno de mis precursores dentro del arte, me enseñó todo lo que era el arte y algo que también me pasó es que en el DIF, aunque yo trabajé ahí cerca de 9 meses, aquí hay algo interesante. En ese proceso, pues no ganaba mucho dinero, tenía un trabajo, pero entre comillas, puesto que prácticamente estaba yo participando en el DIF, pero como un pasante. Entonces no estaba en la nómina y no ganaba lo que era un sueldo fijo. Regularmente me pagaban, pues, sin exagerar, 500, 600 pesos a la semana. Y pues tú sabes que con ese dinero, pues era muy poco, incluso hasta para ir a la oficina o para el consultorio, pues era muy poco. Entonces, pues sale nuestro espíritu emprendedor y en mi casa, pues pongo un ciber. Puse un mural afuera de mi casa. Mi amigo Leopoldo Medina me empezó a enseñar lo que era el arte, lo que era trabajar con las pinturas. Yo ya había manejado algo de aerografía o algo de pintura, pero nunca había hecho cosas pues más con mayor estructura. Recuerdo que aquí empezó este gusanito cognitivo a tratar de descifrar todo esto puesto que me acuerdo cuando mi amigo Leopoldo
que él falleció lamentablemente por allá en el 2016. Pero cuando inicié a trabajar con él, me ponía a hacer ciertas figuras, ciertos trabajos, y ahí empieza este trabajo del arte terapia, porque me daba cuenta que yo tenía mucho miedo a agarrar un pincel, agarrar el aerógrafo, que me saliera mal un trabajo. Y recuerdo, ahora lo veo en retrospectiva, cómo eran mis diálogos a la hora de crear y que ni siquiera tenía la confianza de que en verdad pudiera hacerlo. Pero con el paso del tiempo y también con esa terapia que te brinda un amigo de manera desinteresada, puesto que yo también les comento que este personaje, mi amigo Leopoldo Medina, que en paz descanse, era también una vaca púrpura, era una persona completamente diferente a las demás, tenía una perspectiva de vida muy intensa y muy radical, pero bueno, en ese entonces me acuerdo mucho que él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Y fue precisamente cuando me equivoqué en un trabajo. Y me dijo, bueno, ya la regaste. Bueno, no dijo, ya la regaste. Él era muy mal hablado. Él dijo, ya la cagaste. Ahora tienes que arreglarlo. Eso funciona en todo. Y a partir de ahí, pues me empecé a dedicar a mi desarrollo profesional como psicólogo y nos salía mucho trabajo como aerografiadores, como creadores de escenografías, trabajamos también en presidencia haciendo este tipo de trabajos y fuimos desarrollando esa habilidad y yo fui conectando todo lo que hacía en el arte con lo que era la salud emocional. Posteriormente, cuando él fallece, pues yo seguí trabajando en la aerografía. Este es uno de los últimos trabajos que hice. La foto no es muy buena, pero aquí me cayó un insight, como luego decimos los psicólogos, me cayó un 20 muy interesante. Me dieron una guitarra para pintarla y me dieron un diseño libre. Me dijeron que podía ponerle lo que yo quisiera y decidí hacer este de león, pero me acuerdo que cuando estaba desarrollando todo ese entremedio para poder desarrollar esta figura, eran momentos interminables donde no me daba hambre, donde solo estaba pensando creativamente cómo generar esa figura. Y también me llegaban los pensamientos donde no me iba a quedar bien, pero yo seguía trabajando. Y al final, el insight que me cae, que entiendo en mi cabeza, es que donde no había nada, yo tuve la capacidad de crear algo y que en ese proceso aprendí de mí mismo, me confronté en muchas cuestiones internas e incluso mientras pintaba, pensaba en cosas malas que me habían pasado y de alguna manera esto llegó a relajarme y a calmarme. mm, Algo muy descriptivo de lo que hace el arte. Entonces, bueno, así se integró el arte en mi desarrollo profesional como psicólogo y posteriormente fuimos llevándolo a otras instancias. Aquí estamos capacitando a una AC, una asociación civil que se encarga de llevar contenido educativo pues también a jóvenes y a niños principalmente. Y ya en ese tiempo por allá en el 2016, empezamos también a generar nuestro primer contenido en línea y fue cuando empezamos a crecer de alguna manera importante y empezamos a engrosar nuestro proyecto, a llevarlo de manera digital, pero como lo comentaba al principio, lo que más nos gusta pues es lo presencial y tener este colchón de trabajar de manera en línea nos da también la posibilidad de llegar a otras partes. Aquí estamos en Nayarit trabajando con un grupo de maestros en un congreso que se hizo allá en Nayarit, donde fue pues muy grande, muy de mucho trabajo y muy valioso. Y bueno, seguimos trabajando y aprendiendo y desarrollándonos. Déjenme cerrar acá porque no me deja concentrar esto. Y finalmente, pues hemos llegado a instancias aquí locales también donde vamos y visitamos a jóvenes, a padres de familia, a profesores, les llevamos contenido de salud emocional, puesto que también hay una problemática muy fuerte en cuanto a la salud emocional de nuestros jóvenes. Y aquí en el estado de Chihuahua hemos tenido un disparo muy lamentable en esto.
se han elevado las cifras en cuanto a los jóvenes que se quitan la vida, lamentablemente, y entonces esa es una nueva campaña que también por ahí estamos emprendiendo para llevar este contenido de educación emocional. Bueno, y ahora sí, ya a punto de entrar a lo que viene siendo esta rebanada de pastel, no me queda nada más que también decirte que en el paso del tiempo, aparte de personas, se van uniendo estas organizaciones interesantes que nos brindan este soporte y este respaldo. Por ejemplo, la Universidad Superior del Bajío, que se acaba de unir a nuestro proyecto, nos brinda este respaldo y validez oficial. Si eres educador, si necesitas una constancia que tenga un valor curricular, pues la Universidad USB nos proporciona de su respaldo y de su validez oficial. Y por otra parte, también la Academia de Actualización y Desarrollo Educativo de Latinoamérica, pues gracias a ellos también podemos llevar este contenido de una manera más profesional y también llegar a otras personas que a lo mejor no nos conocen, puesto que manejan todo esto del marketing digital. Y pues INAD fue nuestro primer proyecto, ¿verdad? Lo que hemos estado desarrollando en un instituto que tiene como principal lema el llevar educación con espíritu, que en realidad sea algo genuino. Bueno, frase para recordar, si tú ya has entrado a nuestra plataforma, vas a descubrir una metodología como para que nuestro cerebro no se pierda, algo que ya vas conociendo. Y en nuestra metodología, al principio tenemos una frase para recordar. Es esta frase que trata de encerrar un poco sobre a lo que va dirigido el contenido. En esta ocasión le toca a Donald Hebb, el descubridor de las redes Hebbianas, que son encargadas de esos hábitos, de esas conductas que tenemos en el día a día. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Esta frase captura la esencia de la neuroplasticidad, indicando que los comportamientos y hábitos repetitivos refuerzan las conexiones neuronales, fortaleciendo los patrones de conducta. Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia sobre esta clase. Ya conoces más o menos hacia dónde va dirigido este diplomado. Vamos a tocar temas tanto de arte terapia, de educación, obviamente, y respaldado en las neurociencias. ¿Qué es la plasticidad cerebral? No quiero que se me vayan a estar durmiendo o que se me vayan a estar desconectando tanto del tema. ¿Alguien de ustedes, maestros, maestras, padres de familia, conocen sobre el tema de la plasticidad cerebral? Perfecto, Pamela. ¿Qué es la plasticidad cerebral para ustedes? La capacidad del cerebro para cambiar. ¿Sí? Perfecto. Fíjate que yo podría llevarlo a un grado mucho más amplio, ¿va? Mi capacidad de moldear el cerebro, Vanessa. No sé de qué se trata, dice Blanca. Perfecto, Blanca, pues ahora vas a aprender bastante, vas a tener bastante plasticidad cerebral en tu cerebro. Mejora de rutas nuevas. Sí. Pero fíjate algo muy interesante. La plasticidad cerebral se está condicionada al entorno en el que vives. Y si nos vamos al sentido psicológico, significa que desde que somos unos bebés, desde que estamos pequeños, vivimos en un entorno y esto ha generado una plasticidad que te lleva a tener habilidades físicas, incluso hasta rasgos físicos, pero también psicológicos. La clase anterior vimos mucho sobre lo que era el sistema de creencias. El sistema de creencias son esas conductas que se reflejan en el medio, en el entorno en el que nos desenvolvemos. Pero si nos vamos al sentido neurológico,
se traduce en que son redes neuronales que han estado trabajando de una manera durante cierto tiempo y esto hace que tengan esa conducta. Vamos a ver un poco de esto. Así es que la plasticidad cerebral nos dice que es esta capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento. Al aprender, las propias neuronas forman redes para comunicarse por medio de un proceso llamado sinapsis. Las neuronas se comunican entre sí, abundan, son cerca de 86.000 millones de neuronas y cuando hacen estas interconexiones, pues se duplica la cantidad de neuronas que pueden participar. Dice aquí también tenemos un apartado interesante. Vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona esta unidad básica de información. Aquí les presento yo a una neurona. Esto es lo que está distribuido en toda nuestra masa encefálica, en todo nuestro sistema nervioso. Hay pequeñas células en todos estos tejidos que llevan información y intercambian información. El primero que empezó a estudiar esto fue el padre de las neurociencias, llamado ay, se me fue el nombre. La semana pasada lo vimos. El padre de las neurociencias, bueno, ahorita me acuerdo, pero él fue el primero que por medio de un microscopio rústico, por allá en la década de los 60, 70, empezó a distinguir cómo era la estructura de las neuronas. Y empezamos a identificar ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí vemos cómo se forma el axón, las dendritas, vienen siendo estas, las llamadas dendritas, el campo celular, donde está el núcleo, el axón, la vaina de mielina. En esta parte del núcleo, en esta parte del núcleo es donde está la mayor información sobre nosotros. Aquí están todas las características sobre lo que somos, se nos ha heredado, está ahí la información de quiénes somos. Y conforme hace conexiones neuronales, intercambia información, se da una respuesta. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que es que salió igualito a su papá? Y es que tiene el carácter de su papá. Y es que es igualito en la forma de pensar. Bueno, hay mucha información que se hereda y esta información se almacena o está distribuida en todos los millones de neuronas que tenemos. A la hora de hacer estas conexiones neuronales, pues se genera una respuesta. Estas conexiones neuronales se dan por medio de un proceso llamado sinapsis. Algo que me gusta comentar es que nosotros como personas nos parecemos mucho a las neuronas. ¿Te has preguntado eso? Es algo loco, ¿no? Nosotros como personas somos como las neuronas en su funcionamiento. Vamos a ver por qué. A ver, ayúdenme con esta pregunta que no me está dejando ser. ¿Quién fue el padre de las neurociencias? En serio, lo tengo en la cabeza. Tenemos un mural con este personaje y lo tengo en mi mente, en la punta de mi lengua y no lo puedo sacar. Es el padre de las neurociencias. Ay, bueno, ahí a ver quién se avienta esa tarea. Santiago Ramón y Cajal. Claro, gracias, gracias, Pamela. Sí, sí, en serio. Lo tenía, de hecho lo vimos en la clase pasada, hablamos sobre Santiago Ramón y Cajal, que él fue el que descubrió bueno, no descubrió, es el padre de las neurociencias porque él fue uno de los primeros que empezó a analizar las neuronas. Obviamente las neuronas, como no había aparatos tecnológicos, él los analizó por medio de un aparato rústico, un microscopio, y alcanzó a observar las estructuras y dedujo
que por medio de estas pequeñas prolongaciones se daban estas conexiones, se intercambiaba información y por lo tanto se daba el aprendizaje. Dice aquí, las neuronas se asemejan mucho a las personas en su comportamiento. Son la unidad básica de información del humano. El cerebro humano contiene aproximadamente 86 mil millones de neuronas. Se estima que cada neurona puede conectarse con otras neuronas a través de miles de sinapsis. En total, el cerebro humano tiene alrededor de 100 billones de sinapsis. Datos interesantes, algo entretenidos, que el cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer. ¿Esto hace al hombre más inteligente que la mujer? No. La inteligencia no se va a basar en el tamaño de nuestra masa encefálica, sino en la capacidad de hacer redes neuronales. Las mujeres, incluso, aunque tengan el órgano cerebral más compacto, más pequeño, tienen mayor número de redes neuronales. No me gustaría entrar mucho en ese tema, pero si lo analizamos así a grandes rasgos, pues es bastante lógico, ¿no? Las mujeres son las encargadas de dar vida. Las mujeres tienen más procesos intensos en su desarrollo humano, en su desarrollo de vida, en su fisiología. Y, y sí, pues son diferencias, ¿verdad? Tanto en el hombre como en la mujer. Pero ¿a qué me refiero yo con este tema de que nosotros como hombres, como personas, como seres humanos, somos muy parecidos a las neuronas? Aquí pongo una, una metáfora que asemeja cómo funcionan las neuronas. Vamos a suponer que tú estás en la sala de espera de, de un aeropuerto porque vas a ir a disfrutar de tus vacaciones. Estás ahí sentada esperando a que te hablen por las bocinas para que abordes tu avión y en eso escuchas que la persona que da estos mensajes dice: Lamentamos anunciarles que su vuelo se ha retrasado unos cuantos minutos. Les pedimos que tengan confianza y que tengan paciencia para que posteriormente puedan hacer su viaje. Les pedimos 15 minutos para que aborden su avión. Y tú dices, bueno, pues 15 minutos no es mucho tiempo, así es que, pues, te dices, bueno, ¿qué tanto son 15 minutos? Tomas tu celular, el libro y pasan los 15 minutos y justo cuando pasan los 15 minutos vuelven a comunicarse esta persona y dice que lamentablemente el viaje al que vas a abordar se ha retrasado un poco más. Te pide que por favor tengas más paciencia y que te esperes media hora más. Que después de esa media hora se va a solucionar el problema y que tú ya vas a poder abordar tu viaje para ir a tu destino. En tu cabeza, pues dices, bueno, media hora, ay no, yo quiero ya llegar a Cancún y pasármela pero rico y disfrutar de mis vacaciones. Y en ese momento, pues ya te sientes algo incómodo, algo incómoda y volteas a ver a la persona que no conoces, que en tu vida la has visto y le das un comentario como, que, ay no, me dijeron sobre esta aerolínea que tuviera cuidado. Y la otra persona intercambia palabras contigo, empiezan a incluso hasta bromear. Y justo cuando pasa la media hora, cuando tú piensas que ya vas a abordar tu avión para ir a tus vacaciones, vuelven a dar otro mensaje y te dicen que por favor seas paciente y que enseguida te van a decir cuánto tiempo mm, falta para que puedas abordar tu avión. Esto pues ya genera mucha incomodidad, no solo en ti, sino en todas las personas que están esperando abordar ese avión. Personas que no se conocían empiezan a intercambiar palabras como para manifestar su incomodidad o inconformidad. Entonces se acercan con la hermosa, se acercan con otras personas, empiezan
a buscar explicaciones, se les dan ciertas explicaciones, no quedan conforme, pero pasó de ser una incomodidad individual a unirse con otras personas, a intercambiar información con otras personas para generar un resultado. Algo muy parecido que hacen las neuronas. Cuando empezamos a desarrollar nuevas actividades, es como si una neurona se acercara a otra y empezara a tener estas charlas y decirle, ¿cómo la ves? Ahora resulta que Pamela quiere estudiar inglés. Y la neurona dice, no, pues nomás quedará, ¿verdad? Y entonces, conforme Pamela va insistiendo y va integrando diferentes canales de aprendizaje, ya sea que tenga un amigo que hable inglés o se conecte con personas que hablen inglés o cambie de residencia a un lugar, que eso sería lo ideal, donde solo se habla inglés, pues sus neuronas, tarde que temprano, van a tener que hacer ese cambio para poder asimilar el entorno y generar ese cambio y por lo tanto aprender inglés. Entonces, las neuronas se parecen mucho en nuestro propio comportamiento como personas. Y vamos a ver qué es esto que tengo aquí. Ah, sí. Aquí en su plataforma van a encontrar algunas imágenes en 3D. Esto les va a permitir, pues, tener un acercamiento más interesante con estos temas. Aquí tenemos cómo tú puedes, manipular, por decirlo de alguna forma, esta neurona, verla desde diferentes perspectivas. Este es su axón, su campo de mielina. Por aquí se manda el potencial de acción cuando sus dendritas se conectan con otras dendritas y generan esta intercambio de información. También acá podemos ver los botones sinápticos, que son estos. Y bueno, aquí en este diplomado vas a ir encontrando diferentes elementos como estos, también para que tengas este acercamiento diferente, ¿verdad? Sobre lo que es una neurona. Algo también que me gustaría decirte es de que a partir de ahora, no más de este momento, difícilmente se te va a olvidar cómo es una neurona. Si recuerdas que estas son las dendritas, este es el cuerpo celular donde está el núcleo, el axón y la vaina, ¿verdad? La vaina de mielina por donde pasa el potencial de acción y la sinapsis. A partir de mañana, si alguien te pregunta qué es una neurona y cuáles son sus sus estructuras de la neurona, va a ser muy difícil que se te olvide. ¿Por qué? Porque te vamos a improntar de la siguiente manera. Cuando vayas al súper, que vayas a hacer una carnita asada o que vayas a preparar algún alimento, vas a ver estas cebollas de rabo, que se les conoce aquí en Chihuahua como las cebollas de rabo, que son muy famosas porque se utilizan en la carne asada. Las vas a ver y vas a ver una neurona. Mira, si te fijas, es igual a una neurona, tiene su cuerpo su núcleo y su cuerpo celular. Estas raíces que salen de la punta de su núcleo, por decirlo, pues vendrían siendo las dendritas. Esta parte alargada, pues vendría siendo ¿qué? La vaina de mielina. Y estas últimas prolongaciones que tiene al otro extremo, pues vendrían siendo los, los botones sinápticos, ¿sí? Bueno, pues ahí está el dato para que nunca más se te olvide cómo es una neurona. También tenemos el concepto de la neurogénesis. La neurogénesis nos dice que no solo podemos generar nuevas conexiones neuronales, sino que a la vez que generamos nuevas conexiones neuronales, estamos creando nuevas neuronas. Las personas que regularmente
les gustan hacer cosas diferentes, cosas nuevas, están generando nuevas redes neuronales. Aquí podemos de nuevo meter cosas como el arte, ¿verdad? Porque cuando desarrollamos una obra artística, estamos exponiéndonos a la creatividad, a hacer algo donde nunca antes, donde no había nada, como me pasó a mí con la guitarra que hice, que pinté, que me di cuenta que donde no había nada, ahora hay algo. Y que mm, no manejaba ningún elemento de pintura, pero que cuando lo fui practicando se fueron generando nuevas redes neuronales y nuevas neuronas que me permitían manejar esos elementos. Ahora, ahora, si yo soy un psicólogo que lee regularmente temas de psicología, en el momento en el que tome un libro que nada tenga que ver con psicología, por ejemplo, que tome un libro de algo que ni de educación, vamos a suponer, un libro se me ocurre un libro de arquitectura, pues no voy a entender gran cosa, ¿verdad? Sin embargo, va a ser algo que va a generarme mucho estrés, mucha ansiedad, pero también va a haber conexiones neuronales que antes no había. ¿Y qué pasa si decido aprender a tocar la guitarra o el piano? Pues va a haber mucha ansiedad, mucho estrés, mucha frustración. ¿Por qué? Porque nunca habían pasado esas redes neuronales por ahí para llegar a dominar esos movimientos. Y si se van formando esas habilidades con el paso del tiempo, significa también que se van creando y se van generando neuronas que empiecen a dominar esa habilidad. Esa es la gran capacidad que tenemos como seres humanos, la plasticidad cerebral. Y ahora, ¿cómo lo podemos llevar al aspecto del arte? Los pensamientos y sentimientos más profundos del inconsciente se reflejan en el arteterapia. Cuando nos sumergimos en una actividad artística, cuando estamos pintando, cuando estamos en una danza, cuando estamos simplemente creando, pues hay redes neuronales que se están conectando. Está generándose un desgaste cognitivo importante. Y durante este proceso no solo se están forzando conexiones neuronales, sino que también está generándose una charla profunda con uno mismo. Y es importante que hagamos este experimento o que lo relacionemos o que tratemos de llevarlo primero a nuestra persona para después aplicarlo con las personas que queremos, que vienen siendo pues nuestros hijos o las personitas a las que les damos este conocimiento en las aulas de clase. Date cuenta cuando estás pintando, cuando estás generando una obra artística del índole que sea, ¿cuáles son tus pensamientos? A lo mejor recuerdas algo que te pasó en la mañana o a lo mejor de la nada te llega un pensamiento de cuando eras niño, cuando eras niña, y todas esas cuestiones son como pequeñas botellas que se están abriendo y que están saliendo de tu inconsciente para que te des cuenta de pensamientos, sensaciones, sistemas de creencias que te hacen ser quien eres. Ese es el gran poder que tiene y más cuando lo llevamos hacia una intervención para empezar a cambiar cuestiones que a lo mejor limitan nuestra calidad de vida, que es lo que regularmente habíamos visto en anteriores clases, ¿verdad? Que llamamos las improntas. Para poder cambiar algo en nuestra persona, primero tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? De que queremos cambiar. Dice acá, crear personas creativas que sepan elegir la formación que tiene a su alcance. El arte mm, ha avanzado bastante en las organizaciones, en las escuelas, en las aulas, pero yo recuerdo que a mí me tocó tener clases de arte terapia en la secundaria.
perdón, de arte terapia, de arte, educación artística, se llamaba la materia. ¿Recuerdan si a ustedes les dieron esta clase de educación artística? Y recuerdo a la maestra, educación artística era la materia. Y nos ponía a hacer ejercicios de arte. Nosotros como alumnos, o yo como alumno, no recuerdo que ese dibujo, es más, no recuerdo ningún dibujo que haya hecho en ese momento. Incluso nos puso a hacer algunos bailables, pero no los disfruté. Había actividades donde regularmente era pintar o hacer estas cuestiones. Y aquí está la gran diferencia. Puede haber personas que se dedican al arte y, y lo interesante del arte es que el instructor, el maestro, en este caso podría ser el psicólogo, puede hacer una intervención que haga que sus pensamientos se dirijan hacia algo interesante mientras están creando. Te voy a poner un ejemplo y creo que esto también lo vimos en una de las primeras clases. Obviamente hay maestros de arte que como artistas, como en el caso de mi amigo Polo, él mientras me veía que estaba creando, hacía intervenciones, me felicitaba, me animaba a que confrontara y que creara. Pero un maestro de educación artística necesita tener este monitoreo, necesita saber cómo intervenir de manera proactiva en sus alumnos. Y fíjate lo interesante, aunque en la secundaria yo no recuerde una sensación muy buena con la clase de educación artística, sí recuerdo a mi maestro de sexto de primaria, que fue uno de los que me enseñó una técnica que en su momento, pues yo no sabía, ¿verdad? Pero ya después la fui localizando y la fui desarrollando, pero la técnica, yo la bauticé como la técnica del volcán, que esa ya se las compartí en clases anteriores. Y es que mi maestro un día llegó y nos puso una hoja en blanco a a todo su grupo. Me puso una hoja en blanco, le di una hoja en blanco a todos y entonces nos pidió que en esa hoja en blanco hiciéramos un dibujo con el que nos relacionáramos. Y para esto, él se puso como muestra. Él dibujó una puerta, nos la enseñó y dijo, yo me identifico con una puerta. Por ejemplo, yo me identifico con una puerta. ¿Por qué? Porque las puertas pues pueden cerrarse y pueden abrirse. Cuando hay personas que no me aportan nada o que me pueden dañar, pues yo cierro la puerta. Pero cuando hay personas que son interesantes, que son agradables, que las quiero en mi vida, la puerta siempre va a estar abierta. Y ahí nos dio la premisa para empezar a hacer nuestro dibujo. Cada quien dibujó un objeto, alguna cosa, algún animal o algo con lo que ellos se relacionaran. En mi caso, yo recuerdo que dibujé un volcán. Y cuando mi profesor me preguntó, Melesio, ¿por qué dibujaste un volcán? Yo le dije, bueno, dibujo un volcán porque regularmente soy tranquilo, soy bastante apacible, pero cuando alguien me hace enojar, exploto. ¿Ok? Yo sin darme cuenta, y lo recuerdo perfectamente como si fuera el día de ayer cuando di esa explicación, yo sin darme cuenta, ahí tuve una charla interna, un autocuestionamiento, un entendimiento mejor de mi persona y se fueron creando ciertas bases para desarrollar mi personalidad. Ahora, cuando llevo esta técnica a niños, a jóvenes, y la aplico, por ejemplo, hace poco tuve una intervención ahí con un grupo y una de mis pequeñas, una niña de 6 7 años,
le apliqué esa técnica. Yo le dije, yo me identifico con un volcán, le di la introducción a la técnica y ella me dibujó un changuito. Y luego le digo, ¿y tú por qué te dibujaste como un chango? Y ella me dice, es que, ¿sabes? ¿Sabe, psicólogo? Es que yo soy muy divertida. Tengo mucha energía, me gusta andar para todas partes, me gusta mucho jugar con mis compañeros, pero yo sé que muchas veces mis compañeros no quieren jugar. Y entonces, pues puede ser que eso les moleste. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues esta niña hizo un proceso de introspección, de autoconocimiento y se identificó con un changuito y a la hora de crearlo, de dibujarlo de alguna manera, lo expresó, sacó eh, ese pensamiento y lo plasmó en el momento real de lo que ella se identifica. Estos elementos son muy interesantes, puesto que, de nuevo, la plasticidad cerebral dirige estos procesos, dirige estas cuestiones a un nivel psicológico, a un nivel de entendimiento mucho más profundo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les parece ese ejemplo del dibujo relacionado a la arteterapia y relacionado a reforzar el conocimiento personal del individuo, de las personas? Y luego venimos a conocer más sobre estructuras neuronales y sabemos que tenemos dos hemisferios cerebrales. Esto es bien sabido y es bien comentado en las aulas de clase. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo has aplicado como maestro? Aquí hay un paréntesis muy interesante, puesto que este tema es uno de los que más se ha llevado a la categoría de neuromitos. Dice Alfonso, me parece una excelente técnica. Gracias, Alfonso. Pues qué bueno también. Esta técnica ya está describida, descrita muy bien para que la apliques, ¿verdad? Y en tu diplomado ya está. Este tema del hemisferio cerebral es un tema que más se ha llevado al neuromito. ¿Qué es un neuromito? Es información real, verídica de las neurociencias que luego, por una mala difusión, que por una mala difusión, se cae en un entendimiento negativo o en un entendimiento erróneo del verdadero objetivo de dar a conocer esa información. ¿Cuántas veces no hemos escuchado algo sobre esto de que no, ahora voy a trabajar el cerebro lógico. Ahora voy a trabajar el lado izquierdo del cerebro con puras matemáticas y con puras lecturas. Y luego decimos, ahora voy a trabajar el lado derecho poniéndole muchas actividades artísticas y muchas metáforas y muchos cuentos. Incluso se hacen estos conceptos algo interesantes. Sí, pues tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El derecho está relacionado con las actividades artísticas, con todo, tiene estas especificaciones, ¿verdad? Que está relacionado con la intuición, con la creatividad, con la música, con todo lo relacionado con la creación, con el arte. Y el hemisferio izquierdo tiene mayores funciones relacionadas con lo lógico, con las matemáticas, con lo cognitivo. Y entonces podemos caer en el error de decir, no, es que fulanito o mi grupo o tal persona
trabaja más con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho. Esto es un neuromito, esto es algo negativo que incluso pues contamina lo que viene siendo la neurociencia aplicada a la educación. Porque resulta, y esto es un tema que por allá en la década de los 70, 90, se contrarrestó bastante, puesto que se descubrieron estructuras específicas de nuestro cerebro, como las que vimos la semana pasada, que es el parieto, la parte prefrontal, la parte temporal, el occipital, que cada estructura tiene una función concreta. Sin embargo, estas funciones siempre se están interconectando con toda nuestra masa encefálica. Por lo tanto, tenemos que entender que tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo siempre van a estar intercambiando información, ya sea que esté desarrollando una operación matemática o ya sea que esté desarrollando un cuadro, una pintura, un poema o una actividad artística. Y Sí, esto, licenciado, buenos días. sí, por ahí alguien quería decir algo. Ah, ok, Sí, Alfonso, ¿no? perfecto, está muy bien. Ok, sale. Creo Muchas que gracias. yo el micrófono. Sí, ahí tengan cuidado con el micrófono porque por ahí nos distraemos. Igual, si quieren comentar algo, pues nada más me lo comentan o alzan ahí la manita y les abrimos el micrófono o opinan, pues. Entonces, les decía que tanto hemisferio derecho como izquierdo están interconectados por algo que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una compleja estructura de fibras nerviosas que comunica tanto hemisferio derecho como hemisferio izquierdo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad artística que estamos pintando, en ese mismo momento se intercambia información para saber el límite, la distancia, la densidad o la cantidad de elementos que vamos a usar. Es decir, tanto hemisferio derecho como izquierdo están interconectados. Y también recuerdas el cuadrante del aprendizaje que vimos la semana pasada, donde hablábamos que necesitábamos estos momentos de relajación, estos momentos de calma para volver a entrar a temas que nos demanden mucho esfuerzo cognitivo. Bueno, también es que cuando nos enfrascamos en realizar o en aprender una fórmula o en enfocarnos en un proyecto, es muy importante tener estos espacios de creatividad, de relajación, para que podamos intensificar esa atención o esa concentración en el sentido cognitivo. ¿Y cómo podemos entender este tema con mayor profundidad? Dice aquí es muy importante estimular ambos hemisferios para generar una interacción y crear una mente que funcione. Aquí es donde se da este neuromito, porque también resulta que durante muchos años se estuvo privilegiando o dando mayor aceptación o validez a las personas que tenían mejores calificaciones, ¿sí? A mí me tocó como niño, como joven, que si tú no tenías una calificación de 9, de 8, 9, 10, simplemente no eras inteligente. Pero si tocabas la guitarra o tenías o eras bueno para bailar o para cantar, bueno, eso no importaba tanto, ¿verdad? Lo que importaba era que tuvieras buenas calificaciones. Y es ahí donde se intensifica un neuromito, porque si el hemisferio encargado de lo lógico y matemático, el izquierdo, es el que te da buenas calificaciones, entonces debemos de hacer toda una estructura, todo un sistema educativo que se enfoque en eso, descuidando la parte de la creatividad, del pensamiento divergente, de la intuición, de las emociones, de de la tranquilidad, de la salud emocional. Todo eso se deja aparte. Y eso pasó por mucho tiempo. Te puedo decir que ahora pues es mucho menos común, que ya se está teniendo estos temas, que ya se están desarrollando
mejores programas educativos, pero que todavía aún falta dar por completo ese paso donde podamos conjugar la herramienta que tenemos de las neurociencias aplicadas a una muy buena educación. Entonces, veámoslo así también, ¿verdad? En nuestra persona, en nuestro desarrollo profesional, ¿cómo vemos a una personita que tenga actividades artísticas y cómo vemos a una persona que sea muy buena para hacer matemáticas? Tanto una como la otra tienen estas capacidades interesantes y hay que tener esta capacidad de que desarrollen estos diferentes canales de desarrollo cognitivo y emocional y de creatividad, porque al final, pues es lo que los va a llevar no solo a ser grandes profesionales, grandes ingenieros, grandes químicos, grandes líderes sociales con visiones buenas o malas. ¿Cuántos profesores hay que no tienen una buena educación? ¿Cuántos arquitectos hay que son muy buenos en su trabajo, pero que carecen de herramientas emocionales? Y así podemos ir por el mundo y entendiendo cómo es muy importante el arte en nuestras vidas porque genera estos pensamientos, este autoconocimiento que va a contribuir fuertemente al desarrollo cognitivo para que sea desarrollado o encauzado a un bien común. Aquí entraríamos a temas de éticas y principios, ¿verdad? Bueno, especialización de los hemisferios. Ya mencionamos ahorita que hay dos hemisferios y que cada hemisferio tiene cierta especificación, pero ¿cómo se dio a conocer esto? ¿Cómo en realidad podemos palpar que cada hemisferio tiene ciertas funciones y cómo es que en realidad intercambian información? Para esto, podemos sugerirte que conozcamos a esta persona llamado Roger Sperry, científico en estudio de los hemisferios cerebrales. Él hizo ciertas maniobras, estudios, investigaciones sobre los hemisferios cerebrales. Utilizó pacientes intervenidos quirúrgicamente en el cuerpo calloso, es decir, dividió el cerebro, quitó lo que es el cuerpo calloso, las fibras nerviosas que unen a los dos hemisferios cerebrales, la segmentó, la separó una del otro y observó que al principio pues no parecía que hubiera un comportamiento diferente. La persona parecía hacer una vida normal. Cabe mencionar el dato que esto se empezó a practicar dentro de la medicina o de la cirugía como una alternativa a las personas que tenían problemas de epilepsia, ya que, por ejemplo, se decía que la epilepsia era una descarga eléctrica que se generaba o que llegaba a los dos hemisferios cerebrales y entonces había como un conflicto neuronal entre los hemisferios cerebrales y ahí se daban las convulsiones. Entonces, Roger Sperry dijo, bueno, pues entonces vamos a separar estos dos hemisferios para que no haya conexiones fuertes neuronales y no sucedan estos ataques epilépticos. Tras estos estudios, el hemisferio izquierdo se le conocía como el inteligente y el racional. Mientras tanto, el hemisferio derecho se ha designado como el intuitivo, el artístico, lo que estuvimos observando en la diapositiva pasada. A continuación, te voy a poner una pequeña escena donde se hace esta misma maniobra con una mujer que estaba presentando un problema de salud. Me parece que ya no recuerdo muy bien la escena, necesitaría volverla a ver desde el principio, pero te la voy a dejar también en el grupo para que tú la veas. Es una escena de una serie que se llama Tercer Tercer Milenio, algo así se llama. Ahorita te la voy a poner, te la voy a dar en el grupo
y hacen esta misma operación y vamos a observar qué es lo que pasa. Miren, a esta persona que está aquí se le hizo esta sección. ¿Sí vemos ahí la cámara? ¿Sí ven ahí esta escena? Déjenme ver si les compartí sonido. Es la manera de ejemplificarlo. eh, y quería compartirles esta escena. Bueno, continuando con esta clase, tenemos un cerebro que ya observamos que tiene el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora vamos a ver otra división del cerebro, pero que esta pues es una división imaginaria y nos sirve para entender también cómo podemos mejorar nuestra perspectiva, cómo podemos aplicarla en nuestro desarrollo personal y profesional si lo aplicamos en nuestros alumnos e hijos. Aquí tenemos una imagen de un órgano cerebral, del órgano cerebral, y vamos a aplicar esta división. Esta división imaginaria nos va a indicar que tenemos una parte frontal que se conoce como el cerebro anterior y la parte del cerebro posterior. En esta estructura o en esta parte posterior se dice que se dan estos procesos de emociones intensas como la depresión, la ansiedad, la preocupación, las emociones y emociones displacenteras. ¿Por qué? Porque en esta parte, en las estructuras internas de nuestro cerebro, tenemos lo que se conoce como el sistema límbico. El sistema límbico está relacionado con lo que son las emociones. Cuando hay sensaciones en nuestro ambiente que generan incomodidad, se activan estas estructuras subcorticales como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y todas estas estructuras que forman parte del sistema límbico que malamente también se le conoce como el cerebro emocional. En esta parte es donde cuando nos sentimos atacados, cuando hay sensaciones negativas en el ambiente, tendemos a crear sensaciones negativas en nuestro comportamiento. Y por otra parte, en el cerebro anterior se ha detectado que cuando una persona está en niveles bajos emocionales, como una depresión, la parte frontal se apaga, se va para abajo, su estimulación o su actividad es mucho menos. Por medio de imágenes de cómputo, de monitoreo del cerebro, se ha observado que una persona que tiene problemas de depresión, de ansiedad, la parte frontal del cerebro se apaga, se ven con menos conexiones neuronales y con menos intensidad, mientras que la parte posterior del cerebro se ve con mayor actividad neuronal, puesto que en esta parte están estas estructuras subcorticales encargadas de los sentimientos y de las emociones. Ahora, ¿cómo se han generado metodologías o cómo se puede reinvertir, se dice, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? ¿Cómo podemos generar mayor energía o mayor actividad en nuestro cerebro anterior? Y esto, pues, se puede desarrollar por medio de lo que conocemos como la concentración, generar
procesos de memoria, el sentido del humor, el optimismo, la motivación, la visualización de metas. ¿Y cómo se genera eso? Por medio de un autodiálogo. Por ahí nos pone Pamela la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues es un acercamiento a uno mismo, ¿no? Es ese pensamiento interno que tienes para darte cuenta del momento presente, que es vive en el hoy. Y cuando nosotros generamos esta charla interna, íntima con nosotros mismos, el cerebro anterior, el cerebro que está al frente, empieza a tener mayor actividad neuronal y empiezas a salir del momento pasado, de todo aquello que te genera cansancio, frustración, depresión, preocupación, etcétera. Pero ahora, ¿cómo lo podríamos aterrizar también al campo educativo? Bueno, con arte, llevando a nuestros alumnos a generar actividades artísticas de cualquier índole, también la meditación, el mindfulness, estas herramientas que nos permiten conectar mayores redes neuronales en la parte frontal de nuestro cerebro. Y de esta manera estamos promoviendo una mayor neuroplasticidad y una mayor neurogénesis en nuestros alumnos y obviamente también si lo practicamos en nosotros mismos. A continuación, te voy a poner aquí este video de una niña de escasos 6, 7 años que lo hace de una manera muy interesante. Vamos a verlo. Look, I can be a shark. Now my whole house is great. I can do anything good. I like my school. I like anything. I like my dad. I like my cousins. I like my aunts. I like my Allisons. I like my moms. I like my sisters. I like my dad. I like my hair. I like my haircuts. I like my pajamas. I like my stuff. I like my rooms. I like my whole house. My whole house is great. I can do anything good. Yeah. I can do anything good. Better than anyone. Better than anyone. Bueno, esta niña, ¿sí escucharon todos? ¿Sí lograron verla? Esta niña nos acaba de dar una clase de educación emocional. La niña volteó a verse al espejo y se estuvo dando una charla que no es, ojo, no es repetirse cosas bonitas ni nada más repetir cosas como pericos. Es crear una relación íntima importante contigo mismo. ¿Sí vieron cómo se bajó esta niña? Se bajó como en lo que conocemos como en la plataforma emocional creativa. ¿Sí? Se bajó en el estado emocional creativo, se bajó enérgica, se bajó, yo puedo con todo, me gusta mi mamá, me gusta mi papá, me gusta mi escuela, me gusta mi pelo, me gusta mi hermana, le gusta todo y se bajó, ¡pum!, en ese modo creativo, en ese modo emocional donde se siente bien, donde se siente genial y salió a hacer lo que en su vida regularmente hace. Lo interesante aquí es que nosotros como personas adultas todos los días procesamos pensamientos. La mayoría de estos pensamientos tienden a ser negativos. Hay una estadística que cerca de 70,000 pensamientos pasan por nuestra cabeza todos los días. Y lo negativo de esto es que la mayoría de los pensamientos suelen ser negativos, suelen ser de catástrofe, de me equivoqué, de se me olvidó, de otra vez, de este diálogo o de esta autocharla negativa que te lleva a un estado emocional en el estado defensa y huida. Tu sistema simpático, tu sistema autónomo que se divide en simpático y parasimpático, con esta charla interna donde no te das cuenta que estás en un diálogo negativo, te lleva al cerebro posterior donde
Probablemente tengas sensaciones negativas, depresión, ansiedad, preocupaciones, mucho estrés y cosas que te llevan a disfrutar una calidad de vida pues negativa, ¿verdad? Entonces, qué importante es primero aplicarlo en nosotros, conociéndonos mejor, teniendo una relación íntima primero conmigo mismo. Haz este ejercicio en las mañanas, en cuanto te levantas, poner atención a tus pensamientos. ¿Qué pensamientos son comunes en tu cabeza? Voltea a verte al espejo así como lo hizo esta niña y no repitas palabras solo por repetirlas. En realidad, háblate y construye un diálogo interno contigo mismo. Esto va a provocar una mayor, según las neurociencias nos dice, que esto provoca una mayor actividad neuronal en la parte frontal de nuestro cerebro. Y entonces voy a tener mayor capacidad de concentración, mi memoria va a fluir mucho mejor, voy a interactuar con otras personas con un mayor sentido del humor, voy a ser más optimista, me voy a encontrar motivado, motivada y vas a visualizar tus objetivos y tus metas a largo, corto, mediano plazo de una manera mucho más nítida, mucho más interesante. Y si esto lo practicas constantemente, como ahorita nos lo comentaba Pamela, la meditación. ¿Qué es la meditación? Pues estar en este proceso continuo de estar aprendiendo sobre nosotros mismos, de estar en esta charla íntima con nosotros mismos. Hay personas que se levantan por las mañanas y son una rutina negativa de levantarse, ir a la cocina, tomar café y pensar en todos los problemas que tiene. Esto significa que se van al cerebro posterior, hay sensaciones de preocupación, de depresión, que los lleva a lo que es el sistema ¿qué? Sistema simpático, donde nos sentimos perseguidos, donde nos bloqueamos, donde ya no queremos hacer nada. Todo este tema también lo vamos a ver posteriormente en las siguientes clases donde vamos a estar hablando de educación emocional en la segunda parte de este diplomado que está conformado por el tema de inteligencia emocional para docentes. Pero bueno, ¿qué te pareció este tema? Que a lo mejor muchos de nosotros ya conocíamos que sí, que hay que decirnos cosas bonitas, que hay que meditar, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de las neurociencias, creo yo que podemos reforzar e interiorizar con mayor intensidad estos conocimientos y sobre todo tenemos este respaldo y esta confianza para poderlo dar a conocer a nuestros alumnos, a nuestros hijos y en sí a cualquier persona interesada en estos temas. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Muy bien, muy interesante. Qué bueno. Yo creo firmemente que, que les parezca interesante esto y que no solo lo conozcan a grandes rasgos, sino que lo empecemos a aplicar para poderlo llevar a las personas que queremos. Y así, bueno, tenemos el cerebro derecho, cerebro izquierdo. Ya vimos que por medio de una línea imaginaria, esto es imaginario, no hay una división concreta como tal, pero se relaciona a esto porque en la parte posterior de nuestro cerebro, pues están las estructuras del cerebro emocional. Cerebro derecho, cerebro izquierdo. Se educa solo en una dirección con el cerebro izquierdo, es lo que estuvimos viendo, que esperemos que esto ya se está reinvirtiendo, ya se está cambiando, ya cada vez es mayor la educación socioemocional, la educación emocional, las habilidades blandas, el arte dentro de las aulas, que generan mejores personas, que se conocen desde pequeños, que a lo mejor el día de mañana tengamos un presidente con muy buena salud emocional y no solo una persona que busca por sus intereses, por poner un ejemplo. Pero está en todas las profesiones, en todas profesiones, en todas las actividades que una persona pueda hacer, que seamos mejores personas.
En primeras etapas se trabaja más el arte, la danza y el dibujo. En el kinder, ¿te acuerdas cuando estábamos en el kinder? ¿Todavía se le llama kinder o se le llama, eh, ¿cómo? Educación primaria, que el kinder. Yo lo conozco como el kinder. ¿Qué hacíamos en el kinder? Dibujábamos, pintábamos, bailábamos, eh, jugábamos, nos divertíamos. Y conforme va pasando el tiempo, ¿qué pasa? Conforme pasamos a la primaria, ya esto es menos. Conforme llegamos a la secundaria, pues es mucho más raro. Aparte, todos los cambios hormonales y todas estas nuevas estructuras cerebrales que se terminan por desarrollar. Pero interesante, ¿verdad? Cuando vamos a una escuela de nivel superior, ¿dónde se desarrolla la creatividad? ¿Qué maestro se encarga de seguir promoviendo el arte y la educación artística dentro de del bachillerato, dentro de los tecnológicos, de las universidades, de todas estas instancias educativas que está desarrollando profesionales que van a ser muy buenos abogados, muy buenos Bueno, licenciados, muy buenos lo que sea, pero como ¿qué llegaron ellos, pasó? ya que me hablan, dice, "Sí, Por ahí tú dice, Gabriela, ya salgas a la Gabriela escuela". nos tiene ahí el micrófono. Si gusta participar, adelante, Gabriela, la escuchamos. Pero decíamos, o sea, que en los niveles medios y superiores, pues hay muy poca di- difusión o divulgación de manera profesional sobre lo que hace el arte en el cerebro de nuestros alumnos. Cuando los jóvenes están en estos procesos de rebeldía, en estas que no tienen esta capacidad de expresión emocional y que lo podemos hacer por medio del arte, que nuestros jóvenes están en rebeldía, que están interactuando con otras personas y que pueden caer incluso en malas prácticas. Entonces es interesante tener estos planes, estas planeaciones para no solo en la primaria ni ni en el kinder, sino que cuando nuestros alumnos ya están en un nivel maduro, tengan esta charla interna con ellos mismos y que tengan este canal de expresión emocional por medio del arte. Dice Alfonso, nos pone dos comentarios aquí. Creo que sería muy interesante aplicar las neurociencias al arte, principalmente la creación de películas, de guiones, etcétera. La única materia que nos distrae, deporte. Bueno, distrae, me imagino que te refieres a que hace algo diferente a lo que regularmente conocemos. Por ahí está el neurocientífico, ¿cómo se llama? Parece que es Francisco Mora, que nos dice que algo que debería de estar sí o sí siempre en las aulas de clase, en cualquier estructura educativa, el arte y el deporte. Siempre. Dice Alfonso, en la secundaria los maestros de música y de talleres artísticos en mis tiempos de estudio no sabían motivar a los alumnos. Así es. Sí, sí, y es que venimos también entrando a una nueva era. Y ya estamos en esta era, que es la era digital. ¿Qué niño, qué joven en este momento no te sabe manejar un celular? Entonces esto, como ya lo hemos visto, provoca una sobreestimulación cognitiva. Algo facilito como abrir el celular y solo hacerle así para arriba para mantenerte horas entretenido. Entonces no hay ese esfuerzo, hay esa renuencia a conectarse con actividades que te demanden el pensar, que te demanden el estar en ese momento presente. Y el aprender a tocar la guitarra, el aprender a tocar el violín, el hacer un cuadro, el estar en una actividad artística te demanda de atención, de concentración, de charlas internas, de todo este proceso. Y es la manera en la que debemos de empezar a introducir estos temas a las escuelas para sacar a nuestros alumnos de este sentido del buzo que tienen, un buzo digital, estar sumergidos en las redes en las redes sociales, en la tecnología, y que esto no los hace unos expertos en la tecnología, los hace unos analfabetas digitales, porque aunque tenemos mucha información al alcance de la mano, pocos, tanto adultos como jóvenes y niños,
saben usar la tecnología de manera correcta. ¿Sí? Bueno, ese es otro tema que incluso ya lo vimos por allá en, en nuestra, en nuestras otras clases. Y también nos dice este neurocientífico, ¿verdad? Semir Seki, nos menciona que no puede existir la teoría del arte y belleza sin bases neurológicas. Es decir, como ahorita comentaba Alfonso, cuando nos, cuando nosotros interactuamos con una actividad artística, no hacerla, verla, ver arte, o sea, ver algo que te cause esa sensación, esa intriga, ese pensamiento, esa curiosidad de cómo lo hizo, cómo descubrió, cómo talló, cómo formó. Eso provoca procesos neuronales también interesantes. Bueno, acá nos decía, artístico es la capacidad intrínsecamente humana que plantea nuestra singularidad. El arte no es la creación en fin. Hay creaciones artísticas muy hermosas, pero cada persona en su individualidad va a generar un pensamiento o va a generar un juicio respecto a lo que está viendo. Es ahí también lo interesante de lo que genera y de lo que provoca el arte. Ahorita también mencionaba por ahí Alfonso sobre ver películas, hacer guiones y esta interactividad. El arte también se puede, los procesos artísticos de las creaciones de películas también generan una mayor interacción neuronal, puesto que hay muchas cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer o a decir, pero a la hora de verlas, de alguna manera se genera ese canal de expresión emocional. Yo no pude expresar ese momento doloroso donde me pasó X cosa, pero cuando veo la película o cuando escucho o veo una obra de teatro, ahí me doy cuenta de ese momento y drena la emoción negativa. Esas cuestiones también son procesos neurológicos, neuronas que se desbloquean, por decirlo de alguna manera, y sale esa información que es prácticamente quitar una piedra de nuestros hombros o un peso que nos incomoda. Entonces, cambiar estrategias al medir el rendimiento y eficacia de nuestras actividades. A esto se le llama maestros monitoreadores, el estar observando a nuestros alumnos cómo llegan al aula de clases, observar también a nuestros hijos, tener esta capacidad de observar. No somos profesionales de la salud emocional, pero sí podemos observar. Cuando aplicamos una actividad artística, si uno de nuestros alumnos dibuja algo que sale de lo normal, es importantísimo que nos acerquemos con sus padres de familia, que nos acerquemos con los maestros de apoyo y que de inmediato empecemos a trabajar en ello. Y también implementar estas herramientas de educación artística no solo como entretenimiento, sino para provocar estas charlas internas en nuestros alumnos por medio de buenas intervenciones que podamos hacer, conociendo a nuestros alumnos, sabiendo qué les falta. Las neurociencias brindan objetividad al hecho artístico y su contribución psicológica en el aprendizaje. Y bueno, creo que esto también ya lo hemos observado en nuestras clases anteriores, que hablábamos sobre los mandalas y la teoría del flow, que cuando estamos sumergidos en una actividad artística, caemos en algo que se llama el estado del flow. En este estado del flow se terminan todas nuestras sensaciones, simplemente nos conectamos con lo que estamos dibujando y en ese momento hay charlas internas. Entonces, llevar a nuestros alumnos, incluso nosotros, practicar actividades artísticas para llegar al estado del flow es lo interesante, que también necesitamos esto medirlo conforme a lo que queremos alcanzar con nuestros alumnos. Si queremos que se activen en una actividad, valga la redundancia, tenemos que poner actividades que lo vean como un desafío, como algo inquietante. Incluso estas tres partes, déjenme ver si aquí tengo, incluso yo calificaría como la ansiedad, la activación y la preocupación como elementos interesantes a trabajar también dentro del aula de clases.
Si no hay preocupación, pues difícilmente la persona va a empezar a desarrollar su habilidad hacia algo bueno. Tiene que haber esa preocupación por hacerlo. Y la ansiedad es, ya hice esa actividad, pero no sé cómo darla a conocer. ¿Has tenido ansiedad, por ejemplo, mañana te toca dar un tema, te toca exponer, tú leíste, estudiaste, te preparaste, pero sientes esa preocupación excesiva que se transforma en ansiedad porque no sabes cómo le vas a hacer? Bueno, es un activador muy interesante para que también tu habilidad siga creciendo. Y la activación, bueno, pues ya tienes tanto el desafío está acorde a ti como la habilidad. Pero lo interesante en el arte es buscar el estado del flujo, el fluir. Ya se acabó la clase, pero tus alumnos no se quieren ir porque están bien, están pasándola genial. Ese es el estado del flujo. Y no solo aplica con actividades artísticas, que sí, ¿verdad? Cuando estamos pintando un mandala y le ponemos este color y ahora voy a poner esto, tu mente se va y se distrae y cae en esos estados. Pero también puede ser que sea algo bastante entretenido. La semana pasada vimos a la maestra Juanita cómo puso a sus alumnos a hacer panecitos de barro y los llevó a toda una dinámica y una metodología de aprender a lo mejor matemáticas por medio de una actividad que ellos mismos hacían. Entonces, el estado del flow lo podemos llevar a diferentes materias, lo podemos aplicar, lo podemos generar en nuestros alumnos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Déjenme quitar esos borrones. Déjenme quitar esos rayones. Que no sé dónde se hace. Ya cara. Bien. Bueno, ¿qué es arteterapia y qué no es arteterapia? La arteterapia, en pocas palabras, es el proceso, no el final de la obra artística. Tú como maestro, monitoreador y observador de tus alumnos, no vamos a buscar que nuestros alumnos hagan algo bonito, algo estético. Eso es lo de menos. Lo importante es que en ese trayecto ellos se conecten, que ellos tengan estas charlas internas. El arteterapia busca un mayor autoconocimiento de nuestros alumnos. La importancia es el proceso, dice, el proceso de la creación, la simbolización terapéutica, proceso de transformación, medio con el medio y lenguaje artístico, la resignificación del problema o situación. Por ahí vimos también una técnica llamada tíralo a la basura. ¿Te acuerdas de la técnica tíralo a la basura? ¿Qué significaba esta técnica? Que expresáramos algo que nos causaba dolor o incomodidad y tirarlo a la basura y darle un significado de que eso ya no me afectaba, de que eso ya había salido de mi vida y que las cosas que no servían iban para la basura. O que también podemos hacer en este enunciado de la resignificación del problema o la situación, también podemos sacar a flote el tema de la resiliencia, de que las personas sacan mayor provecho de esos mismos problemas, esos problemas que a lo mejor le causaron o le causan mucho daño, que ya lo vea como algo que lo impulsa. Tengo una amiga que tiene años sufriendo de migraña, ya es un problema crónico. Y cuando platico con ella, es una persona que regularmente hace cosas muy divertidas. Se divierte, es sana, busca retos, busca experiencias nuevas y siempre está atenta en cada momento sobre su vida porque dice,
ella me lo comenta, que pasa por momentos muy difíciles de dolor intenso de migraña. Y entonces ella entendió que tiene que disfrutar cada momento que tenga la oportunidad para disfrutar en su vida y que si le es posible, tiene que buscar nuevas experiencias, porque cuando llegue el momento de pasar por el dolor de la migraña, pues no va a poder hacerlo. Ahí ella está resignificando y tomando como habilidad principal la resiliencia. Aquello que le causa mucho dolor, lo usa a su favor para buscar sensaciones y momentos agradables en su vida constantemente. Eso sería un ejemplo de resignificación. Busca un empoderamiento de la persona frente a la dificultad, proceso que ayuda a asimilar e integrar. Trabaja con lo decible, con la máscara, la penumbra. Es un acompañamiento. Es una manera de expresar. Y si lo hacemos desde pequeños con nuestros alumnos, pues va a estar muy bien. Lo van a asemejar, lo van a ir practicando y los van a hacer crecer mucho como persona. Lo que no es arte terapia, pero que también nos sirve en nuestro desarrollo cognitivo, nos sirve en estas charlas internas que se dan, aunque no queramos, mientras estamos sumergidos en actividades artísticas se pueden dar estas actividades y si nosotros conocemos estas bases podemos hacer buenas intervenciones. Pero no, el arte o la arteterapia no busca un resultado estético ni el manejo de alguna técnica en específico. Que si eres artista y tienes la habilidad o has manejado algunas actividades artísticas, algunas técnicas artísticas como el degradado, el color con pastel, cualquier técnica, el aplicarlo y replicarlo con tus alumnos también va a ser interesante, porque ellos se van a quedar en esa actividad y los va a animar a mejorar. Y es una buena habilidad que los puede llevar a detonar nuevos conocimientos, nuevos dones, nuevas habilidades. Terapia ocupacional, clase de manual, no es una terapia ocupacional, no es nada más para tenerlos ocupados. Clase de manualidad y arte no se emiten juicios de valor. Nada, es importantísimo que cuando nuestros alumnos hagan un dibujo, no demos un juicio ni de que muy bonito ni de que muy malo, pero sí podemos animarlos a que, vamos, yo sé que tú puedes, vamos a hacer este trabajo, tú puedes crearlo, ya no te gustó, bueno, tienes la capacidad de volverlo a hacer, etcétera, ¿va? No son test proyectivos porque muchos llegan y nos dan así la hojita. Miren lo que hizo mi hijo, miren lo que hizo nuestros alumnos. ¿Qué significa? No significan, bueno, puede significar algo, claro, cuando aplicamos estas actividades y que nuestros alumnos pongan algo que sale por completo de lo normal, como podría ser cosas de violencia o de abuso, ahí es donde tenemos que ser monitoreadores y investigar más. ¿Por qué nuestro hijo o por qué nuestro alumno está haciendo eso? Pero también no significa que eso sea todo un, todo un juicio, todo lo que él nos pueda expresar. Es una herramienta que nos ayuda a entender cómo está él, pero no es una herramienta, no es la única pues herramienta. No nos podemos basar nada más en eso. Catarsis, expresión de descarga y alivio momentánea. El arte terapia nos va a ayudar a conectar con nuestros sentimientos, sensaciones y emociones. Posiblemente también se puede hacer como un tipo de catarsis, pero hay que tener cuidado cuando esto pasa, porque regularmente cuando se dan a conocer emociones displacenteras, tenemos que darles ese cierre emocional. No podemos dejarlas así nada más. Medio de interpretación de lo inconsciente, abordaje directo. Bueno, al final no es desembarazarse de aquello que molesta, sino transformarlo en una creación de sí mismo. Y yo creo que con esto vamos a concluir aquí nuestra clase. Ah, no, mire, nos falta esto. Eh, ¿Qué es el aprendizaje, enseñanza
y aprender a aprender con arte, que es algo de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Cómo comprender los dibujos que observa o analiza. Cuando se está desarrollando una actividad artística, se está generando mayor conciencia. Dice aquí, bueno, aquí primero nos dice, el aprendizaje y enseñanza no es exclusivo del ambiente escolar. Los padres también tienen que involucrarse para dar este aprendizaje efectivo a sus alumnos. Cuando dibujamos, cuando estamos en el momento presente, aumenta nuestra expresión emocional. Si dibujamos figuras geométricas, si dibujamos arte más abstracto, como lo hacía Picasso, ¿verdad? Ahí tu alumno, tu hijo, empieza a manipular ciertas figuras y contribuye a su desarrollo cognitivo. Utiliza de formas coherentes el espacio facilitado. Cuando desarrolles estas actividades, procura que sea en en un espacio condicionado para esto. Conciencia y expresión cultural. Realiza a partir de formas planas, volúmenes y sencillos, que es lo que también comentábamos, que si eres un artista, tienes estas habilidades y tus alumnos tienen la posibilidad de aprender de ti estas habilidades, pues es un posible detonante de sus posibles dones a desarrollar. Bueno, así es como ya llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado, que sobre todo lo puedan aplicar. Como lo pudimos ver, pasamos por cuestiones de arte terapia, la educación y sobre todo encontramos ese respaldo dentro de las neurociencias. Entonces, bueno, ahora sí, dejo de compartir pantalla. Díganme si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Los escucho, las escucho. ¿No tienen comentarios, dudas? ¿No? ¿Sugerencias? Gracias a ti, Pamela. Gracias por participar, por estar en la clase. Y bueno, pues les agradezco a todos por su tiempo, por su esfuerzo, por su dedicación. Posiblemente nos veamos la próxima semana. Voy a checar cómo vamos con las siguientes clases. Si ya están listas, empezamos la siguiente semana con el siguiente tema de la educación emocional. Entonces, pues me dio mucho gusto que se conectaran. Es muy interesante, nos dice Alfonso, sería útil poner mini escuelas de arte en las facultades de medicina, derecho, acuaria, etcétera. Muy bien, muchas gracias, todo muy interesante. Perfecto. Actuaria, dice Alfonso. Muy bien. Sí, claro, o sea, el arte, sí o sí, como lo vimos en nuestra primera clase, ¿recuerdas? El arte siempre ha estado presente en la vida de las personas, siempre. Desde que empezaron nuestros primeros antepasados, gracias al arte se hicieron las primeras civilizaciones. Gracias al arte se crearon los credos, a lo mejor, las ideologías, los principios. Gracias a el arte, pues somos una especie que ha evolucionado y que se dio este fenómeno que solo nosotros tenemos, que es la imaginación, gracias al arte. Por ahí vean el documental que les dejé en la clase pasada o antepasada sobre el origen de las especies, cómo se dieron las primeras obras artísticas, y el arte siempre ha estado presente en la vida de los seres humanos. Podemos ir a la civilización o a la cultura más recóndita del mundo y va a haber arte. Bueno, pues muchas gracias. Esta clase ha quedado grabada para que posteriormente, si tuviste alguna duda o quieres repasar el tema, pues vas a poder tenerla ya disponible en tu plataforma. Así es que, bueno, pues no me queda más que agradecerles, desearles un bonito fin de semana, pásenla rico, disfruten de su fin de semana, visiten a sus familiares, visiten a sus amigos, llámenle a su familia. eh, hay que crear, hay que esforzarnos por crear
un diálogo interno más proactivo, mucho mejor, practicar la meditación, practicar ser una mejor persona. Y bueno, pues no me queda más que desearles que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego.